Nuevamente estamos acá en nuestro programa de cada jueves de la Masterclass y hoy tenemos una invitada muy especial. Es Adriana Rodríguez, es mm, comunicadora social, es coach ontológica, hace parte de nuestro equipo en Ser Sin Límites. Pues muy contentos de tenerte acá, Adriana. ¿Cómo has estado? Carlos, muy bien, muchísimas gracias, muy feliz también de poder compartir este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y hoy tenemos un tema con un nombre bien particular, es virosis emocional. Y vamos a contarles qué es un virus, esa palabra tan conocida y tan de moda en este momento, y donde la gente cree que el virus es un ser vivo que viene y hace daño y que destruye y realmente no. Esto les va a parecer bien raro, pero un virus es una partícula que tiene un fragmento de una cadena genética y que no puede reproducirse por sí mismo. Necesita tener a otro para poder reproducirse. Entonces, en este concepto de lo que es esta partícula tan dañina que nos puede llevar a la muerte, ¿cómo podríamos interpretar lo de virosis emocional? ¿Qué nos compartes, Adriana? Claro que sí, este título nos ha encantado poder hacer esta analogía y es porque pensábamos que así como pueden ser de contagiosos y perjudiciales ciertos virus para nuestra salud, también ciertas conductas pueden tener ese efecto en nuestra salud física y emocional. Hoy sabemos, por ejemplo, que estos estados emocionales pueden afectar ciertas funciones y órganos y que cuando albergamos estos sentimientos de tristeza, de rabia, de frustración, de resentimiento, pues todas estas emociones sin duda se reflejan en nuestro cuerpo, causando todo tipo de enfermedades como hipertensión, disfunciones cardíacas o aún trastornos nerviosos de diferente tipo. Más cuando por el contrario nos llenamos de pensamientos positivos, energías positivas, somos más capaces de gestionar nuestras propias emociones y, por supuesto, mantener una buena salud física y emocional. Ok. Entonces podríamos decir que hay una lluvia impresionante de virus emocionales, algo así como la queja, la justificación, la impaciencia, el resentimiento, la culpa, la informalidad bueno, muchas otras. Entonces, me llama muchísimo la atención porque realmente mm, se reproduce muy fácil. Esto es como los virus realmente, ¿no? Entonces, en algunos programas he planteado de que si nosotros lográramos vivir sin quejarnos, porque es posible, hay técnicas para esto. Por ahí hay algún autor que dice que en 6 meses uno puede aprender a deshacerse. Yo decía que si uno dejara de quejarse, millones de neuronas quedaban desempleadas, que lo único que han aprendido es quejarse. Podríamos utilizarlas en otros aspectos. Entonces, qué bueno que miremos lo de la queja. Adriana, cuéntanos. Sí. La queja, Carlos, podemos describirla como ese discurso interno que tenemos nosotros, pero también ese discurso externo, es decir, lo que le contamos a los demás también, que se transmite con esa intención o ese deseo nuestro de expresarnos, aliviar un malestar, un dolor, un sufrimiento, o aún también cuando tenemos la intención de culpar o criticar a alguien o criticar algo, alguna circunstancia. Sin embargo, pues ya como lo decía, la queja genera un estado de ánimo completamente negativo, porque nos enfocamos en estar más pendiente de la peor parte de las cosas. Y esto genera en nuestro interior rabia, frustración, tristeza. De hecho, podemos ver que cuando nos quejamos mucho, permanecemos como en un estado de mal humor.
constante. Casi siempre estamos bravos, enojados, malhumorados. Y aquí, como queríamos hacer esta comparación y esta relación con los virus, en cuanto al tema de que son conductas adquiridas, pues la queja no está por fuera de ello. La queja también es algo que aprendimos por repetición. Son modelos aprendidos, actos como inconscientes, automáticos que repetimos porque seguramente los hemos visto en casa o porque lo hemos aprendido al relacionarnos así con las personas con las que pasamos más tiempo. Por ejemplo, en los ambientes laborales, es posible que se vaya generando una atmósfera y un ambiente permanente de queja, entonces lo que hacemos es repetir, unirnos a ese ambiente y sumar más quejas entonces. Así que prácticamente sin darnos cuenta estamos repitiendo este patrón dañino, tóxico, en otros contextos como nuestra familia y en otros lugares en los que interactuamos con nuestros hijos, con nuestros amigos, y ahí es donde va teniendo este efecto negativo multiplicador. Como lo decías, este tipo de virus emocionales nos van enfermando. Entonces la persona que se vive quejando, nuestro cerebro, él nos compra todo lo que le digamos. Hay una parte de nuestro cerebro que es el instintivo emocional, que no distingue la ficción de la realidad, y entonces todo lo que le decimos, él enseguida lo copia y empieza a generar una alteración de las neurohormonas cerebrales y de otras áreas del cuerpo. Una persona que vive en ese estado de queja usualmente tiene gastritis o se le disparan crisis asmáticas o hipertensivas, porque la queja genera unos estados de estrés crónico. Es un estado de malestar, un estado de protesta, y por otro lado, bloquea la capacidad de innovación y de creatividad. Entonces miremos cómo esta parte de la queja, las personas no la evalúan en su propia vida. Y esa es una de las motivaciones que queremos transmitirle a todos los que nos acompañan en este programa, de poder uno determinarse y decir, bueno, voy a observar qué tanto me quejo para poder intervenir ese estado viral emocional. Sí, Carlos. Podemos también decir que como la queja es una respuesta verbal que manifestamos y que emitimos cuando no se cumplen nuestras expectativas, pues está precisamente muy condicionada por nuestro estado emocional. Entonces, si nuestro estado en ese momento es negativo y producimos más pensamientos negativos, nos vamos a ver inmersos en un círculo vicioso que solamente nos va a llevar a expresar más quejas. Hay que también decir que en un primer momento la queja puede ser un canal, un mecanismo para que hagamos nuestro desahogo emocional, y eso está bien, tratar de aliviar nuestras molestias. Pero cuando se arraiga y nos quejamos permanentemente, esta actitud no nos conduce a buscar ninguna solución. Y esto hace que entonces nos acomodemos en la vida y ante las situaciones, ante las circunstancias, en una actitud y en una postura de víctimas constantes. Y la queja lleva implícito el juicio, que siempre entonces aparece un lugar, un culpable, una situación, y entonces lo he comentado en muchos espacios, que fuimos entrenados de una manera muy sutil para observar, juzgar y reaccionar. Y ese es un estado muy destructivo y limitante en un ser humano. Nuestro cerebro está diseñado para contemplar, comprender y ayudar. De manera que ese cambio de ese flujograma cerebral es bien importante para librarnos de esa plaga, de ese virus. Sí, y pues la queja definitivamente tiene unas consecuencias, como ya mencionábamos hace un momento, en nuestra salud física y emocionalmente. La queja solo nos sirve para hacernos sentir mal,
porque cuando nos quejamos normalmente nos centramos en los aspectos negativos, obviando todos los aspectos positivos que hay alrededor o que hay en una circunstancia, y amplificamos entonces de esta manera nuestro malestar. También, y esto es muy curioso, que saber que la queja tiene un componente adictivo, porque cuanto más nos quejamos, más necesitamos seguir quejándonos una y otra vez del mismo tema. Esto es algo que cometemos con muchísima frecuencia y entramos pues en este círculo vicioso que sin duda lo que hace es hacernos sentir peor. Cuando entonces lo hacemos de esta manera continua y nos instalamos en este círculo vicioso, no tenemos esa capacidad de resolver problemas, porque nos vemos incapaces de ver otros puntos de vista, de evaluar otras alternativas para solucionarlos, para tener un plan de acción. También, y esto en el aspecto social, tiene muchísima importancia, y es que la queja nos aleja de los demás, porque en un principio las personas nos escuchan, ¿sí? Las personas tratan de comprendernos. Sin embargo, con el paso del tiempo, nadie quiere estar escuchando quejas. Entonces, aunque al principio las personas sientan o quieran darnos su apoyo, a la larga, estas personas también nos evitarán. Por eso es que la queja lleva este componente tan alto de contagio, cuando hacíamos nuestra analogía con los virus, porque genera el mal ambiente, ¿sí? Algo muy característico justamente de los ambientes de trabajo, de los ambientes laborales, porque cuando hay una persona que empieza a quejarse continuamente, esto se contagia. Y definitivamente terminamos todos en un área o en una organización en una queja constante. No solo eso, no solo eso, Adriana, sino que esto invita a otros virus a aparecer en nuestra vida, ¿no? Como el virus de la justificación. Muy frecuente ver cómo la queja y la justificación van de la mano, porque, digamos, la tendencia que tiene una persona que se queja, y como lo decíamos ahora, que viene del juicio, cuando esto le toca a decir, viene como un boomerang, y la queja es hacia la persona, aparece todo ese escenario de justificaciones, y la justificación también es otro virus emocional bien complejo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir disculpe, y yo enseño que es mejor decir perdone, que decir disculpa es como más suave para el ego, como para no tocarme tanto. Y si uno de verdad ha cometido un error y lo reconoce, no es decir perdóneme, ¿cierto? Pero aún al decir perdóneme, o lo común discúlpeme, siempre tiene que ir acompañado de una explicación de por qué ocurrió eso, y entonces sigo cuidando mi ego, ¿no? Entonces, discúlpeme, llegué tarde, pero es que usted sabe, en el tráfico y no sé qué, y siempre llega tarde. Entonces, es allí donde tenemos que ir a unas profundidades mayores cuando de hacer el diagnóstico en estos virus emocionales se trata. La justificación es también algo que pasa muy desapercibido, porque no hemos entrenado nuestro cerebro para detectar esos momentos que no solo nos hacen daño, sino que contaminan. Sí, Carlos, me parece súper interesante que pasemos ahorita a la justificación, que está muy ligada. No sin antes comentar que aquí hay un componente bastante llamativo para que lo tengamos en cuenta, y es que si nos quejamos continuamente, nuestros hijos también aprenderán a quejarse continuamente y van a ir adquiriendo una visión negativa del mundo que les rodea, lo cual les causará, por supuesto, también mucha insatisfacción. Y bueno, yo quiero compartirles como algunos trucos que muy fáciles y muy sencillos que nos ayuden a salir de la queja. El primero de ellos es hacernos conscientes. Cuando nos damos cuenta de que estamos repitiendo un patrón, ese es el primer paso, y que nos ayuda significativamente a seguir quejándonos menos.
Y pues una vez que nos demos entonces cuenta de esa costumbre, vamos a ver que otra opción, otro paso es decidir quejarnos una sola vez de un tema, porque normalmente lo que hacemos es quejarnos muchísimas veces y le decimos exactamente la misma queja a los otros, como que no estamos contentos con haberlo hecho una vez, sino que buscamos replicarlo y multiplicarlo. También funciona llevar la cuenta de cuántas veces al día nos quejamos. Y para eso podemos utilizar una pulsera, por ejemplo, en nuestra mano y que nos la podamos cambiar cuando nos hallemos en la queja para ir sabiendo, por ejemplo, en una mañana cuánto nos quejamos. Podemos utilizar, por ejemplo, una bandita de caucho como las que utilizamos en la oficina y hacer como colocarla en la muñeca y hacerme un tirón para que yo pueda sentir en mi parte física que estoy repitiendo esta conducta y que esa conducta afecta tanto física como emocionalmente. Hay para mí algo muy importante, Carlos, como para terminar en este tema de la queja, y es el antídoto principal de la queja es la gratitud. Cuando practicamos la gratitud, empezamos a apreciar lo que tenemos, a enfocarnos en lo positivo, vamos a ir cambiando esa conducta de ver lo negativo que nos lleva a la queja. Y empezamos a expresar con nuestras palabras, estas palabras de agradecimiento, de aprecio por las cosas, por las personas, aún por las situaciones que nos incomodan. Entonces vamos realmente a cambiar también nuestro discurso. Veíamos atrás que la queja es una expresión verbal de algo que nos molesta. Entonces podemos cambiar esa expresión verbal por algo positivo en el que nos enfoquemos no en expectativas, sino en las cosas que apreciamos y en las cosas que tenemos para agradecer. Con esto, solamente con mirar a nuestro alrededor, vamos a encontrar muchísimas razones por las cuales podemos agradecer y derribar o minimizar nuestra conducta negativa de quejarnos. Esto me lleva a entender que cuando nos hablas de un círculo vicioso, todo círculo vicioso tiene etapas. Cómo comienza, dónde llega, qué produce, cómo va viajando hacia reproducirse. Y si nosotros identificamos las etapas de ese círculo vicioso, en cada una de las etapas podemos colocar este tipo de barreras de protección o de caer en cuenta que no lo compartes, ya sea el uso de la banda combinado con la gratitud, con el caer en cuenta, con el expresarlo una sola vez. Y yo le agregaría cuando se siente la necesidad de expresar una queja, mirar nuestro estado emocional. Una cosa es expresar una incomodidad o algo que hay que corregir de una manera eh, amable, de una manera empática, de una manera en la cual se busca la resolución de algo. Usualmente la queja es como un estado, llamémoslo así, de venganza, ¿no? Es decir, es que me pasó esto y entonces alguien tiene que pagar esto que me está pasando. Esa es casi la actitud de la queja y más la queja repetitiva como tú lo planteas. De manera que qué bueno poder eh, colocar ese observador en ese círculo vicioso y poder tener en cuenta todo este tipo de estrategias y actitudes correctivas. Y mencionabas, Carlos, hace un momento que está muy asociado a la queja la justificación. Y preguntaba por qué tenemos esa necesidad como de justificarnos todo el tiempo. Y encontrábamos que cuando sabemos que no hemos cumplido con algo a lo que nos habíamos comprometido o simplemente con algo que sabíamos que teníamos que hacer y no lo hemos hecho, pues nuestros niveles de ansiedad aumentan,
Por eso es que cada vez que recordamos que no lo hacemos, ese malestar se incrementa y tenemos que buscar alguna razón, que es la justificación, que nos permita respaldar o responder a esa falta de acción o a esa falta de cumplimiento o de compromiso en lo que habíamos adquirido. Entonces, mediante la justificación, lo que estamos buscando es ganar aprobación, ¿sí? Hasta con nosotros mismos, porque permanentemente a diario estamos como poniéndonos proyectos, metas, planes de trabajo, y cuando no los cumplimos sin que le tengamos que decir a alguien externo, nosotros mismos estamos dándonos una cantidad de razones y de excusas para justificar por qué no hicimos lo que debíamos haber hecho, lo que habíamos pensado, lo que habíamos planteado. Esto es porque tenemos como temor a ser criticados o a cuestionados. Por eso muchas veces pues nos resulta más fácil ponernos un sinfín de pretextos para explicar esa situación o ese por qué no hicimos lo que debíamos haber hecho. Y ahí es donde entonces las excusas se nos convierten como en una especie de salvavidas para poder salir de cualquier situación. Y aparte de eso, los seres humanos de por sí necesitamos reconocimiento. Y el rechazo es una de las cosas que sutilmente, sin darnos cuenta, nos afectan muchísimo, a unos más, a otros menos, pero siempre que nos sentimos rechazados o descalificados, es como complicadísimo. Pero esto nos permite también comprender que el, estos virus producen un estado de esclavitud en nuestra vida. O sea, nosotros necesitamos poder eh, mm, tener la libertad de reconocer las equivocaciones. Eh, pues lo he contado en cantidades de espacios, pero hoy lo repito aquí. Cuando yo hablo de aquellos años en que viajé por la depresión y por el alcoholismo, el poder expresarlo es una manifestación de libertad. A nadie le gustaría hablar de las cosas negativas, llamémoslo así. Pero cuando nosotros empezamos a aprender de que la vida lo que nos permite es que en cada área negativa vemos una oportunidad de mejoramiento, una oportunidad de decir cómo voy a otro nivel. Esta tendencia a justificarse y a cuidarse del rechazo y de perder la imagen, de poner caretas, va desapareciendo. Entonces la justificación solo es esa careta que va a proteger allá otra vez que mi ego no se sienta lastimado. Así es. Entonces, los pretextos finalmente nunca faltan y tampoco nunca sobran. Mejor dicho, los necesitamos tiempo completo y se han convertido realmente en algo habitual en nuestras vidas. Desde niños, por ejemplo, aprendemos a justificarnos también. Entonces volvemos a que son conductas adquiridas, aprendidas. Y nuestras justificaciones permanecen con nosotros hasta nuestra edad adulta. Desde niños podemos empezar con decir, no pude hacer la tarea, y luego cuando ya estamos adultos en un entorno laboral podemos decir, llegué tarde a la junta por el tráfico o por cualquier otra situación o excusa que realmente argumentemos, llegando así a justificarnos durante toda nuestra vida, Carlos, y en todos los contextos de nuestra vida. Cuando, cuando en algunos momentos hemos enseñado la parte de la ley de la extracción, se conjuga con el tema de hoy. O sea, nosotros no nacemos con el gen de la queja o de la justificación o de la impaciencia, sino que todo esto son conductas aprendidas. Entonces, así como entraron, también pueden salir. Por eso este tema lleva como esa motivación a aprender a descontaminarnos de todos estos virus emocionales y que pues tiene que ver con este tema eh, tan actual de la inteligencia emocional. Entonces, todos tenemos esa capacidad de aprender y de trabajar
en cómo ir echando fuera de nuestra vida estos virus emocionales que no solo producen tanto daño, sino que también contaminan a otros. Y como tú Así lo es. decías, los primeros que empiezan a contaminarse son los niños, que los niños son unas esponjas que van aprendiendo todo lo que los adultos le vamos entregando. Y entonces en un contexto familiar donde todo el mundo se queja, donde todo el mundo grita o se justifica, esa es la atmósfera en la que se van desarrollando y como tú dices, pues va a caminar toda la vida con ellos si no hacemos este tipo de alto y de conciencia de que existen los virus emocionales. Veamos como algunas eh, recomendaciones básicas, sencillas, que nos pueden ayudar a salir de esta permanente justificación. Como en todas, el primer paso importante es ser conscientes, darnos cuenta. Y podemos hacerlo cuando nos escuchamos a nosotros mismos hablar, preguntarnos qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy haciendo aquí, o qué fue lo que acabo de decir. Eso digamos que es un buen paso al escucharnos a nosotros mismos en nuestra expresión verbal. El segundo puede ser sinceros con nosotros mismos, porque es que a nosotros mismos somos los primeros ante los que nos justificamos. Entonces, no tengo tiempo para hacer ejercicio porque no tengo tiempo, pero no es porque no me levanto antes para poder hacer ejercicio. Entonces, allí le atribuyo, digamos, esa incapacidad o esa falta de posibilidad de hacer ejercicio al tiempo que no tengo y no asumo la responsabilidad de que puedo tomar otras acciones para poder cumplir con ese propósito o con esa meta. También en muchas ocasiones, por ejemplo, ante una decisión que hayamos tomado, no es necesario que todo el tiempo nos estemos justificando con los demás. Podemos también expresar sobre qué basamos nuestras decisiones, qué tuvimos en cuenta, cuáles fueron los motivos de una manera clara y concisa, sin necesidad, y allí sí que con menos necesidad de tener que caer en la justificación. Otra técnica que resulta muy interesante, Carlos, es la meditación. Pero esta meditación que nos lleva es a la autoobservación. De esta meditación hablamos. Aquella que me permita, como decíamos hace un momento, de escucharnos, observarnos de manera constante. Cómo estamos actuando, cómo actúa ante una determinada situación, ante un discurso, un diálogo con una persona, porque se ha demostrado que cuando logramos meditar hay mejoría también de nuestro sistema inmunológico, del sistema cardiovascular, entre otros, además de una mejoría general en nuestro nivel emocional. Es lo que hemos llamado pensar en lo que pienso. Cuando hemos hablado de aeropuerto cerebral, que el ser humano tiene la capacidad, es el único ser vivo que tiene la capacidad de pensar en lo que piensa, que se llama metacognición. Es esa autoobservación la que nos lleva a unos niveles increíbles eh, cuando de desarrollar nuestra propia originalidad se trata. Precisamente es descontaminarnos de todos estos virus que van afectando nuestra vida. Lo otro también en el campo de la justificación es como cierto temor inherente al qué dirán. Y lo que tú decías es tan valioso desarrollar empatía, desarrollar asertividad. O sea, todos tenemos el derecho y la capacidad de expresar nuestros pensamientos, de plantearlos sin sentir miedo, pero hacerlos de una manera tan amable y respetuosa que nadie se sienta atacado. Entonces, ¿por qué no cambiar ese sistema de justificaciones como escudos de defensa por desarrollar asertividad, tener esa libertad de poder expresar mis planteamientos, así estén equivocados, pero esto le da firmeza a la autoestima? Yo tengo ese derecho de poder expresar, solo que debo hacerlo con amabilidad, con respeto. Así es, y muy ligada a la justificación
está el hecho de buscar culpables. Este es otro virus que en el día a día hemos ido adquiriendo con bastante fuerza. Y es esa necesidad nuestra de atribuir a una persona o a algo externo la responsabilidad de una cosa negativa, ¿sí? O de algo que nos sucedió, que sucedió o que no sucedió, tercerizando esa responsabilidad y quitándonos como de esa responsabilidad nosotros mismos. Entonces tenemos esa tendencia bastante insana de echar la culpa a los demás o a lo externo, de cualquier cosa, de cualquier error que cometamos, así sea este muy pequeño y con poca significancia realmente. Y esto sucede es porque pues echar la culpa a los demás es mucho más fácil que reconocer mi propia responsabilidad. Vale. Entonces buscamos culpables fuera de nosotros mismos. Y a veces esta es una forma, Carlos, de no reconocer nuestros propios errores, evitando de parte de nosotros poder afrontar la realidad y no ejercer nuestra responsabilidad. También es entender un poco el concepto de humildad. Eh, es un concepto a veces deformado por otras interpretaciones, ¿no? Realmente la humildad es tener la capacidad de reconocer que somos humanos, que nos equivocamos, que tenemos debilidades, que, que el poder expresarlas hace parte, y lo insisto nuevamente, de disfrutar una libertad y de entender que mis debilidades son grandes oportunidades de mejoramiento. Entonces, ¿cuál es, digamos, ese otra vez ese escudo protector que prefiero culpar a los demás, señalar a los demás, que asumir mis propias responsabilidades? Y yo insisto mucho en que si esto se trabaja, se empieza a disfrutar de una libertad única, porque si no es estar todo el tiempo defendiéndonos a través de la queja, la justificación y de la culpa, y este triángulo pues es esa virosis que se va potenciando cada día más. Y como lo hemos desarrollado en este tema, podemos darnos cuenta cómo un virus emocional trae a otro y se va complicando la enfermedad emocional en los seres humanos. Sí, pareciera que están muy estrechamente interrelacionados. Sí, que uno conlleva al otro de manera inconsciente, sin darnos prácticamente cuenta. Entonces allí se nos convierte, yo creo que ya tú eres el experto en un tema ya de una enfermedad generalizada en nuestro sistema emocional. Vamos a ver eso de la justificación con un ejemplo que yo creo que a todos nos ha pasado y que todos lo hemos dicho. Y es esa excusa de decir, es que había mucho tráfico, es que el taxi se demoró demasiado, ¿sí? Entonces aquí vemos que estamos atribuyéndole, perdón, esa razón de no haber llegado temprano al taxi o al tráfico en vez de reconocer que no nos levantamos temprano o que salimos tarde, por ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo podemos dejar de justificarnos un poco. Y aquí también digamos que hay unos puntos muy fáciles y muy prácticos que podemos como empezar a practicar. El punto de partida, como en todos los demás, para dejar de echarle la culpa al otro, es hacernos conscientes y aceptar que nos equivocamos y que está en nuestra responsabilidad ese resultado o esa situación que se haya presentado. Es mucho más fácil mirar hacia afuera para encontrar culpables, pero es mucho más sano mirar hacia adentro, porque es que de esta forma aprendemos a crecer como personas. Cuando logramos ir haciendo esto, realmente poco a poco el reconocimiento de nuestros errores nos llevará a enfrentarnos a ellos y a tratar de superarlos. Tal vez hasta podemos tener la suerte de que se contagie la idea y que en nuestro entorno, con todas las personas que nos rodean, aprendan a no echarle la culpa a los demás y cambiar ese culpa
por mi responsabilidad, por me equivoqué. Algo que realmente nos resulta muy difícil en estos días, pero que es muy necesario para nuestra salud y bienestar. Y mira que en esto de la justificación y de la culpa, de la queja, eh, hay algo allá también tras bambalinas que es muy fácil de llegar a identificar y es la mentira. Porque cuando alguien está diciendo, no, perdonen, es que llegué tarde porque estaba en el tráfico, estaba en esto o en aquello, eh, mm, si era así o fue que salimos tarde de casa. De manera que es muy importante poder nosotros estar evaluando, mm, evaluándonos. Y aquí entramos en el campo de la autosinceridad. No hay cosa más poderosa para ir a otro nivel de calidad de vida que decirnos la verdad. Por eso uno de nuestros seminarios se llama Expedición Vida, tu desafío para ser mejor. Y a eso es que le apuntamos a llevar a la gente a que no tenga miedo a hacer esa expedición a su mundo interior y poder decirse la verdad y abrir todo un escenario de posibilidades, que entre otras cosas es lo que hacemos los coaches, ¿cierto? En el coaching ontológico, en el neurocoaching, uno hace son acompañamientos desde el respeto y el amor a explorar esas áreas que generan un miedo todo raro de ser descalificado, de ser rechazado, y entonces aparece toda esta cantidad de escudos y esta cantidad eh, mm, de caretas que vamos colocando. Adriana, yo creo que este tema da para mucho. Entonces, quisiéramos invitar a todos los que nos siguen y nos escuchan a poder ver la segunda parte de Virus Emocionales 2, porque es un tema extenso y apasionante. Y como lo dice uno de los principios de la enseñanza, menos es más. Creo que hoy hemos recorrido unos aspectos interesantes que nos van a poner a reflexionar toda esta semana y entonces les esperamos el próximo jueves para poder profundizar otros aspectos de este tema y de alguna manera pues seguir aprendiendo entre todos. Adriana, pues muy contento de tenerte en nuestro programa de Ser Sin Límites y poder continuar con esta exploración de estos temas tan específicos.